Hola, ¿qué tal? Esta es otra entrega de personajes nacidos en Zacatecas. Bienvenidos. Banda La Auténtica de Jerez, patrimonio zacatecano. Comenzó su trayectoria musical el día 12 de diciembre de 1993 en Jerez, Zacatecas. Su primera producción discográfica la realizaron en Los Ángeles, California, titulada A Escondidas. Su segunda grabación titulada Una Noche de Amor, del cual obtuvo el éxito el tema El Rodeo de San Pablo, el rey de los coleaderos. Ha sido nominada a la mejor banda de año, entre las que estuvieron las ternas con la banda El Recodo, la banda Limón y por supuesto, La Auténtica de Jerez. Fue nominada en el año 2001 y 2002 a la mejor canción del año con el tema 24 horas del día y nuevamente fue nominada a la mejor banda del año. Ha sido una banda que ha recibido varios reconocimientos en diferentes lugares de México, sin olvidar que la banda es una fuente de apoyo para diferentes instituciones de México, como el DIF. Corría el año de 1994, estando en la escuela preparatoria en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, Luis Humberto así como Rafael Navejas y César Sánchez decidieron comenzar un proyecto musical, creando un grupo llamado Los Cuatro Fantásticos a los 15 años. Aunque solo eran 3 integrantes decidieron llamarse así e incluir al cuarto miembro ficticio, la Mujer Invisible. En 1998, la familia Navejas emigró a los Estados Unidos, dejando atrás el grupo musical. Mientras que Luis Humberto estudiaba cine en California, él y su hermano Rafael junto a su primo Romeo Navejas fundaron Enjambre, nombre que hace alusión a su apellido tal como a un montón de abejas agrupadas. Enjambre, el grupo se formó en 2001, en Santa Ana, California, sin embargo empezaron a grabar de manera profesional en 2005. Han grabado 8 álbumes de estudio. Álbumes como Daltónico y Pro Año fueron certificados doble disco de oro y doble disco de platino, respectivamente, en tanto que Los Huéspedes del Orbe recibió disco de platino otorgado por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, AMPROFON. Fueron ganadores de 3 premios Indie Music Awards, entre los que se encuentran Productor Nuevo del Año en 2010 con el segundo es Felino para Julián Navejas. Al año posterior ganaron Banda del Año y Premio de la Gente. También ganaron un premio Telehit por Mejor Banda Alternativa en 2011. Además han recibido varias nominaciones que incluyen los premios MTV Europe Music Awards por Mejor Artista Latinoamericano Norte en 2015, a premios Lo Nuestro por Mejor Álbum del Año con Consuelo en Domingo, Artista del Año y Canción del Año con Biografía. En 2022, el Senado de México les otorgó un reconocimiento por su trayectoria musical. Para 2024 el Congreso del Estado de Zacatecas los nombró embajadores culturales del Estado. Han colaborado con artistas como Hills Goesca, Estelares, Lo Blondo y No Te Va a Gustar. Por otra parte se han presentado en festivales musicales masivos tales como el Vive Latino de Ciudad de México y España, y en Pal Norte de Monterrey. Rafael Coronel, artista mexicano, nació el 24 de octubre de 1932 en Zacatecas. Cursó la educación preparatoria en el Instituto de Ciencias de Zacatecas, conocido actualmente como la Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuando Rafael fue a la Ciudad de México quería ser futbolista, pero a su padre le prometió que estudiaría contaduría. Al llegar al Distrito Federal, se entusiasmó por la arquitectura. En 1952 ganó un concurso de pintura que organizó el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Era un cuadro que hizo con crayolas de cera sobre cartón, llamado La Mujer de Jerez, y esto porque no tenía dinero para comprar óleos y telas. De esa forma ganó una beca anual de 300 pesos al mes, con los cuales podía sobrevivir y dedicarse a pintar.
Hizo estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, en la Ciudad de México, y luego pasó a cursar estudios en la Academia High American School. A partir de 1956 ha presentado exposiciones de su obra en México, Estados Unidos, Japón, Puerto Rico y Brasil. En 2011 se realizaron diferentes eventos para conmemorar el 80 aniversario de su nacimiento en todo el país. En el estado de Zacatecas, de donde es originario, se han realizado diferentes exposiciones y eventos culturales. 5 de junio de 1959. Realiza su primera exposición individual en el Palacio de Bellas Artes, titula Muestra, Retratos. La exposición fue montada en la Sala Verde, hoy Sala Diego Rivera. 30 de junio de 1969 participa en la exposición Artistas de la Nueva Ola en la Galería CDI, con la obra Sábado Nocturno. 15 de febrero de 1974. Exposición en DB, Luin Galleries, Beverly Hills, California, Estados Unidos. Rafael Coronel Major Exhibition. 15 de marzo. Recibe la invitación para participar en la primera final internacional de pintura figurativa, La Nueva Imagen de la Pintura, en Tokio y Osaka, Japón. En mayo 1975, dona al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México La Muerte de Libélula. Sus obras han sido expuestas en Bienal de San Paulo, Brasil, Castello Sforzesco en Milán, Italia, Museo Real de Arte de Bruselas, Bélgica, de Contemporaries, en Nueva York, de Museum of Modern Art en Nueva York, Palacio Nacional de Bellas Artes en México, Museo de Arte Moderno, México. Falleció en Cuernavaca, el 7 de mayo de 2019. El ex convento de San Francisco hoy es Museo Rafael Coronel, está en la ciudad de Zacatecas. Pedro Coronel Arroyo. Nació en Jerez, Zacatecas, estudió pintura y escultura en la Esmeralda del año 1940 a 1945. Durante su estancia en París frecuentó los talleres del pintor Victor Bronner y del escultor Constantin Brancusi, que influyeron en gran medida su proceso artístico. Su primera exposición individual, 1954, fue en la Galería Proteo, Ciudad de México, donde su exposición llamó la atención al Premio Nobel mexicano, Octavio Paz. Más tarde exhibió en Francia, Italia, Japón, Estados Unidos y Brasil. En 1983 donó un importante conjunto de obras de su propiedad, tanto creaciones propias como ajenas, Kandinsky, Pablo Picasso, Dalí, Marc Chagall, para la creación de un museo en Zacatecas. En 1984 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. En los años de 1957 y 58 participa en varias exposiciones colectivas. En la Ciudad de México en 1959 exhibe con el título Los Habitantes en el Salón de la Plástica Mexicana, y su cuadro La Lucha obtiene el primer premio en el Salón Nacional de Pintura, organizado por el INBA. La dramatización de los colores de las antiguas culturas y la recuperación de sus formas y motivos son los elementos básicos del trabajo de Coronel. Sus esculturas son de formas simplificadas. Otro aspecto de las obras de Coronel en su monumentalidad, tal parece que el artista se siente más libre pintando telas de grandes dimensiones, que son como pinturas murales buscando un sitio donde descansar. El 23 de mayo de 1985 a las 18 murió a causa de un derrame cerebral a la edad de 62 años. A su cuerpo se le dio cristiana sepultura en el Panteón Francés de San Joaquín. Un año más tarde sus restos fueron trasladados al estado de Zacatecas, a la tierra que le vio nacer, para ser depositados en el patio del museo que lleva su nombre, el día 25 de mayo de 1986. Francisco Goitia. Nació en el rancho de Patillos, perteneciente a la hacienda de Bañón, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. El estrecho contacto con la naturaleza lo llevó siempre en su memoria, y fueron esas vivencias determinantes en su trabajo como pintor. Las primeras letras que aprendió fue en el rancho Charco Grande de la misma hacienda. Cursó la educación primaria en Fresnillo. Cuando terminó la primaria, su padre lo llevó a la hacienda de Ábrego, en la que realizó trabajos de escritorio. Tiempo después, fue enviado a la Ciudad de México.
Cuando llega a la capital del país, ingresó a la Academia de San Carlos, donde tuvo como maestros a José María Velasco, Julio Ruelas, Germán Gedovius y Saturnino Herrán. Fue gran amigo de Rufino Tamayo. Poco tiempo después, con ayuda económica de su padre, viaja a España y se va a Barcelona en 1904. Allí asiste no solo a talleres, sino que además recorre los museos barceloneses. Fue su maestro Francisco Galí. De este periodo son algunos dibujos al carbón de varios edificios de esa ciudad española, como el patio de la Universidad de Barcelona. Años más tarde regresa a México, vive un tiempo en Zacatecas, de cuya estancia son los cuadros de paisajes zacatecanos, como Paisaje de Santa Mónica, la huerta del convento de Guadalupe. Posteriormente trabaja de 1918 a 1925 con el antropólogo Manuel Gamio como dibujante de objetos y sitios arqueológicos. Esta relación y el profundo amor a sus raíces le influenciaron fuertemente. Pinto indígenas, logrando realizaciones magistrales, de gran vitalidad y realismo, como su obra más trascendente, una de las obras maestras del siglo XX, Tata Jesucristo, con lo que obtiene el primer premio en la Bienal Interamericana de Pintura y Grabado, y que lo sitúa en la historia como un gran artista. Goitia militó en las filas villistas, como pintor oficial del general Felipe Ángeles. Años más tarde recordaría: fui a todas partes con su ejército, observando. Nunca porté armas porque sabía que mi misión no era matar. Su trabajo consistía en dar testimonio pictórico de la vida en estos agitados años. Presenció varias batallas, como la de Zacatecas de 1914. Los temas de su pintura de estos años muestran el horror y fascinación que le produjo la guerra. La desolación de los paisajes de Goitia transmite el sentimiento que la Revolución Mexicana produjo en el artista. Francisco Goitia fue reconocido como el genio humilde de la pintura mexicana. Ganó el primer premio en un certamen internacional de la Secretaría de Educación Pública de México en 1958, con su obra Tata Jesucristo. Falleció en la Ciudad de México, el 26 de marzo de 1960. Genaro Codina Fernández nació en la ciudad de Zacatecas, México, el 10 de septiembre de 1852. Fue un músico y compositor mexicano quien compuso la Marcha de Zacatecas, considerada como el segundo himno nacional o como el himno nacional de la charrería mexicana. A temprana edad mostró inclinación por el arte y aprendió a ejecutar varios instrumentos, pero lo que más le gustaba ejecutar era el arpa. De joven se dedicó principalmente a la pirotecnia y bajo su dirección se hacían los fuegos artificiales que se quemaban año tras año durante las fiestas patrias de Zacatecas. Se casó con Mariana González, emparentando políticamente con el maestro de música y compositor Fernando Villalpando Ávila, quien lo motivó a proseguir con sus estudios musicales. En 1887 compuso una marcha para el general Porfirio Díaz, entonces presidente de México, en aquellos días en que estaba a cargo de contador en la Casa de Moneda. En agradecimiento, el general Díaz le confió el puesto de contador en la jefatura de Hacienda, en Zacatecas. Esta dichosa marcha obtuvo mucho éxito. La marcha nació en el invierno de 1892. La primera instrumentación de la Marcha de Zacatecas la hizo el violinista Aurelio Elias. Después fue ejecutada bajo la dirección del maestro Primitivo Calles, por la Orquesta Típica de Señoritas en el Teatro de la Ciudad de Zacatecas, en abril de 1893. Cuando don Genaro oyó la Marcha de Zacatecas, instrumentada por el maestro Fernando Villalpando y tocada por la banda, volteó hacia Villalpando y le dijo: «¡Qué preciosa es! No creía que fuera tan linda». Y se le rodaron las lágrimas. Villalpando le contestó: «Tú me la diste desnuda y yo la vestí», porque él había hecho la instrumentación.
Años después Salvador Cifuentes escribió la letra de Marcha de Zacatecas. Esta marcha fue acogida como su himno por las fuerzas del Centauro del Norte, Francisco Villa en la Revolución Mexicana. Benito Mussolini también acogió la pieza musical para festividades militares en la Guerra Mundial. Haile Selassie, monarca de Etiopía, solicitó en 1934 al presidente Lázaro Cárdenas el permiso para utilizar la marcha Zacatecas como himno nacional de su país, asunto que le fue negado. Esta marcha es el himno de las organizaciones de charros de México. Hablar de Luz Helena González Cosío de López es hablar quizás de una de las mujeres más importantes no solo de Zacatecas sino de México. Es la zacatecana que fundó la Cruz Roja Mexicana. Nacida en el estado de Zacatecas, Luz Helena nació en 1869 dentro de una familia con una posición social y económica alta. En 1885 se graduó de maestra. Se casó con el doctor Fernando López y es de él de quien proviene la curiosidad y la animosidad de la zacatecana para con la Cruz Roja, puesto que su marido participó como voluntario en París y a raíz de una investigación sobre los servicios de salud que realizó su esposo por petición de la Cruz Roja Española, Luz se decidió a fundar la Cruz Roja Mexicana. En 1909 tuvo su primera auditoría con el presidente Porfirio Díaz y más tarde, la Cruz Roja Mexicana es reconocida y empieza a operar oficialmente en 1910 para apoyar a heridos y enfermos del ejército en campaña. Luz y su marido, junto con un grupo de damas, constituyeron la primera brigada de auxilio con el nombre de Cruz Roja Mexicana, y desde entonces la red colectiva ha seguido operando hasta el día de hoy. Luz González Cosío de López fue fundadora y patrocinadora del Asilo Colón para Huérfanos, La Gota de Leche, la Asociación de Madres Mexicanas y el Asilo Protector de la Primera Infancia. Fue precursora también de las casas hogar de los tribunales de menores y los asilos para niños discapacitados, pero sin duda alguna el más grande legado para la historia de México fue la conformación del primer comité y los estatutos y las gestiones para la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Luz González Cosío falleció en la Ciudad de México el 8 de marzo de 1940. Fue sepultada en el Panteón Francés.